Me debatí demasiado si hacer o no este video. Es la tercera vez que lo grabo. La razón por la cual lo he grabado más de 2 veces es porque no quiero que esto sea un espacio para que las personas empiecen a pelear en los comentarios, aunque sé que puede ocurrir y que no está en mi poder controlarlo. Quiero que más bien el video sea una manera de explicar un poco lo más claro posible por qué algunas personas podemos sentir alegría, esperanza o ganas de celebrar lo que ocurrió el 3 de enero de 2026 con el arresto de Maduro en Venezuela. La mayoría de los mensajes o de los comentarios que he leído de personas que no son venezolanas en redes sociales y también de primera mano cuando salgo a la calle es dos cosas. La primera, ¿cómo es posible que los venezolanos se alegren porque hay un país que los está interviniendo? Específicamente Estados Unidos. Y número dos, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Trump quiere el petróleo de Venezuela. Entiendo cuál es la preocupación, entiendo porque es lo primero que ustedes como personas que no han vivido en Venezuela y que quizás no conocen de nuestra historia pueden llegar a como a inferir de lo que está ocurriendo. No está mal, no es una equivocación, es simplemente un ejercicio de su libertad de opinar desde el desconocimiento, desde un poco la ignorancia. Y no lo digo para generar acá, como les decía, discordia o decir que las personas lo están haciendo con algún fin último. Más bien quiero que ustedes entiendan que la ignorancia no es malo, pero quedarse en la ignorancia sí lo es. Y para que tratemos de salir un poco quizás de esa ignorancia y que podamos dar nuestras opiniones con un poquito más de contexto, con un poquito más de, no sé si la palabra es empatía, pero de entendimiento por el otro, les quiero dar un muy breve y sucinto recuento de cómo llegamos hasta acá y de por qué para nosotros esta intervención, con todo lo que puede acarrear y las consecuencias que tenemos muy claras, no crean que no tenemos claras las consecuencias, las sabemos, es para nosotros un motivo de celebración. El petróleo en Venezuela ha sido siempre algo que se ha discutido internacionalmente porque es un recurso valioso. Como venezolanos, cuando estamos estudiando, hablamos del petróleo todo el tiempo, porque nuestra economía, nuestro crecimiento económico siempre se basó de acuerdo al petróleo. Venezuela tiene muchos años explotando el petróleo y en un principio fue explotado por empresas extranjeras. Se hizo con una repartición, digamos, de la renta desigual hacia el lado de nosotros porque toda la inversión venía de afuera y después se generó o se pudo lograr un acuerdo de 50 y 50 que fue histórico. Nos vamos a pasar muchas etapas porque tampoco quiero que esto sea tan largo, pero sí creo que es importante entender que PDVSA fue nacionalizada o Petróleos de Venezuela como empresa nació con la nacionalización del petróleo en los años 70. Estábamos en un momento de bonanza petrolera increíble. Tanto así que a Venezuela se le conocía como la Venezuela Saudita, porque toda esta bonanza y riqueza petrolera se invirtió en su momento en el país para modernizar y para tener infraestructura y construcciones de alto nivel. Venezuela fue una de las naciones más ricas en su momento, gracias a la bonanza del petróleo. Después de los 70 y la bonanza del petróleo llegaron los 80. Cayó el precio del petróleo y nuestro presupuesto y nuestros planes como nación de crecimiento que estaban hipotecados o basados en una industria petrolera con un valor de petróleo mucho más alto, obviamente se vio en aprietos. Tanto así que tuvimos lo que se conoce como el Viernes Negro en febrero de 1983, donde se dio una devaluación fuerte del bolívar y empieza a nacer un control cambiario con lo que se conoce como RECADI. Básicamente nosotros veníamos de tener una tasa fija del dólar y con este sistema nuevo se empezaban a tener tres tasas. La primera, que era la preferencial, como para pagar deudas del Estado y cosas muy, muy necesarias. La segunda, para cosas esenciales. Y la última, para viajes o cosas no importantes. Todas estas tasas tenían un valor diferente, obviamente iban a la alza, 4.3, 6, 7,5, y esto significó que todas las personas que tenían sus ahorros en bolívares vieron disminuidos sus ahorros. Cayó también el salario y aumentó el índice de pobreza. Para 1989 tuvimos el Caracazo. Protestas masivas por el alza de precio, con mucha represión militar, muertos, heridos y un descontento popular que iba creciendo porque venía de las clases menos favorecidas. Todo esto generó que en 1992, el año en el que yo nací, Hugo Chávez pudiera liderar un golpe de Estado que si bien fue fallido, le permitió a él tener una figura simbólica dentro de lo que sería la lucha del pueblo. Él, antes de rendirse, dio un discurso que fue televisado y que simplemente decía que por ahora los objetivos no habían sido cumplidos. Se convirtió en una persona que al ser indultado solo 2 años más tarde, en 1994, decidió tomar ese discurso y recorrer el país. Un discurso basado en el pueblo versus la oligarquía,
la clase baja versus la clase alta, el culto a Simón Bolívar, la necesidad de una independencia y el mostrar que Chávez era uno más, al igual que todos nosotros. Y aquí es donde llega con el primer punto. Muchas veces la gente asume que una dictadura viene siempre de una toma de poder por las vías quizás no legales. Chávez llegó democráticamente al poder. Llegó al poder como una respuesta democrática a una crisis económica y social que estaba fuerte en el país. Cuando él gana las elecciones en 1998 y toma posesión en 1999, lo primero que hace es llamar a un referéndum para poder instaurar una Asamblea Nacional Constituyente que se va a encargar de reescribir la Constitución. Esta nueva Constitución, que fue aprobada en ese mismo año, permitía que el mandato presidencial se extendiera de 5 a 6 años, que las personas pudieran tener la posibilidad de llamar a un referéndum para revocar cargos públicos en la mitad del mandato, que el mandato presidencial podía tener hasta 2 términos consecutivos y que el sistema bicameral que teníamos de Senado más Cámara de Diputados pasaba a ser unicameral, solamente con la Asamblea Nacional. Hasta este momento las personas todavía creían en el proyecto de Chávez, en esa promesa de que el pueblo necesitaba dignidad, el pueblo necesitaba ser retribuido por tantos años en los que se vio afectado por las políticas que tomaban estos dos partidos que estaban anteriormente en el poder y que se iban como turnando la presidencia de un lado para otro, AD y COPEI. Pero muy pronto empezamos a ver vestigios de lo que luego sería una confirmación del estilo autoritario que tenía Chávez. Chávez tuvo un gobierno marcado por las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes no son más que un pase libre para que el presidente, en un periodo determinado de tiempo, pueda emitir leyes y aprobarlas sin necesidad de que éstas fueran debatidas por el Parlamento. El primer paquete en el 2001 fueron de 49 leyes y todas las demás fueron entre el 2007 y 2010. Leyes que cambiaron profundamente el sistema social, económico y político del país, ampliando el poder y la capacidad del Estado, reduciendo de alguna manera los mecanismos de contrapeso para esto y transformando aspectos vitales del ejercicio soberano y de la nación sin consulta popular y sin debate legislativo. Después de ese primer paquete de leyes habilitantes, se generó lo que fue el paro petrolero. El paro petrolero fue una medida de presión para que Chávez pudiera echar para atrás alguna de esas leyes de alguna manera o renunciar al poder. Generó escasez de alimentos, de gasolina, que duró durante el paro y mucho tiempo después. El quiebre de muchas empresas, el despido masivo de empleados, el aumento de desempleo y también el aumento o el incremento del negocio informal o de la economía informal. Fueron más de 15.000 trabajadores de PDVSA que fueron despedidos por unirse al paro y que fueron reemplazados por personal leal a Chávez y no por meritocracia. Aquí inicia el uso de PDVSA como una herramienta o un brazo político más que como una empresa para la economía del país. Y con ello pérdida de capacidad técnica y también el deterioro de la infraestructura. Ese mismo año, en el 2002, tenemos lo que fue un intento fallido de golpe de Estado por la oposición. Durante 48 a 72 horas pudieron revocar a Chávez del poder y poner a Carmona Stanga. Sin embargo, esto fue fallido porque no se tenía el apoyo total de lo que serían las Fuerzas Armadas. Y durante ese tiempo se generaron muchas protestas y enfrentamientos. Personas que salieron a la calle para protestar por un cambio y otros que salieron a defender con armas. Entre ellos Nicolás Maduro, que estuvo disparando desde un puente a manifestantes que no estaban armados. Cuando el chavismo regresa al poder lo hace con una convicción muy clara, que es que no pueden arriesgarse a volver a perderlo. Y aquí se acelera la politización de la Fuerza Armada. Se empieza a ver toda disidencia no como oposición, sino como una amenaza. ¿Se acuerdan que en la nueva constitución estaba la opción de revocar cargos políticos en la mitad del periodo? Pues bueno, en el 2004 eso decidió activarse. Personas tenían que firmar para poder hacer la solicitud de un referéndum y llamar a elecciones. Chávez ganó con el 59% de los votos. Pero fueron unas elecciones que generaron alertas internas y también internacionales, porque para las elecciones Chávez utilizó los recursos del Estado, como las cadenas nacionales y los programas sociales, para hacer propaganda política y para incentivar votos. Básicamente era, si no quieres perder los beneficios que tienes ahora, tienes que votar por mí, y si no quieres perder el cargo que tienes en el sector político, tienes que votar por mí. Lo cual se hizo realidad cuando, después de las elecciones, se dio a conocer la lista Tascón, con los nombres de quienes habían firmado para solicitar el referéndum. Estas personas fueron despedidas del sector público, se les negaban hacer trámites y también fueron perseguidos políticamente por muchos años. Este hito simplemente nos dejaba algo. Los venezolanos empezamos a sentir que votar y que disentir tiene costos personales. Se dan más protestas, se dan más muertos, se dan más detenciones. Y hay una sensación de que salir democráticamente del chavismo es algo que es muy estrecho, las probabilidades son muy chiquititas y que además son muy riesgosas. En el 2009, a través de un referéndum, se aprueba enmendar la constitución que ellos habían escrito en 1999. Y con este cambio, ahora se permite que los cargos de elección popular puedan ser reelegidos de forma indefinida y continua. Es decir, no hay intenciones de dejar el poder. A partir de ahí empezamos a vivir más deterioro, controles de precio y de cambio que lo que hacían era aumentar la escasez, la inflación, el desabastecimiento de productos básicos, de gasolina, de medicinas, de equipos médicos.
apagones nacionales recurrentes, racionamiento de agua y un sistema de salud completamente colapsado. Y cuando digo colapsado no me refiero a que hay esperas o listas de espera para atenderte, es que los establecimientos están en las ruinas, que te vas a atender en un hospital y no hay camas disponibles, que las paredes de los hospitales están llenas de moho, que no pueden tener ellos ni siquiera una jeringa para poderte aplicar un medicamento, que tú como persona debes llevar todo lo que vayas a usar en el hospital, una gasa, una aguja, el alcohol, agua oxigenada, los medicamentos, absolutamente todo. En octubre del 2012 Chávez ya tenía un diagnóstico de cáncer, estaba bastante grave y ganó unas elecciones usando los mismos recursos que ya había utilizado anteriormente en el 2004, amenazando con despidos, con pérdida de beneficios, con represión militar y también con las amenazas de grupos paramilitares. Porque sí, el chavismo decidió armar a grupos que no eran de los cuerpos armados, que básicamente eran delincuentes, y los armó y los oficializó y los hizo parte de su sistema de represión y de amenaza. ¿Y cómo se hacía esto? Los colectivos, los días de votaciones, empezaban a rondar en las zonas con sus armas a la vista y a través de parlantes amenazaban a las personas que si el resultado de las votaciones no daba por ganador el chavismo, simplemente ellos iban a hacer una fiesta de plomo, iba a correr sangre. Y esto no lo leí, esto no me lo inventé, esto no estoy yo haciendo de lorito repitiendo cosas que pude haber escuchado en otro lado, esto lo viví yo y lo vi yo de primera mano, porque yo en Venezuela siempre viví en clase baja, siempre viví en barrios. Y ver a los colectivos en los días de votaciones o los días previos a las votaciones haciendo campaña por el chavismo era algo muy común. Incluso en los mismos centros de votaciones o locales de votaciones donde se supone que por ley no puedes tener propaganda política, siempre había propaganda política. Y los mismos militares que cuidaban o resguardaban a las votaciones estaban permitiendo que los colectivos estuvieran en los alrededores armados. Lo que sucedió es que a pesar de que las elecciones fueron en octubre y que Chávez resultó ganador, él no pudo asumir el cargo en enero porque simplemente estaba muy grave de salud y finalmente terminó muriendo poco después. Pero antes de morirse hizo algo que se sale absolutamente de cualquier marco legal en Venezuela y que es un claro indicio para cualquier otra persona que todavía tenga dudas acerca de qué tipo de régimen tenemos en Venezuela, que fue elegir a dedo a Maduro como su sucesor. Esto lo hizo en una cadena nacional en donde le pidió al pueblo que si él se moría, Maduro fuera quien estuviera al frente de la revolución bolivariana. En Venezuela la constitución es muy clara. Si el presidente muere antes de asumir un nuevo mandato, se tienen que convocar a unas nuevas elecciones en un plazo de 30 días y en ese momento, como interino, asume el cargo el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué hizo el chavismo? Se pasó por el culo la constitución que ellos mismos escribieron y decidieron, a través del Tribunal Supremo de Justicia, dictar una sentencia que ponía a Maduro como presidente encargado. Y se dan las elecciones en el 2013, en las cuales Maduro gana con un 50,6% de los votos. Una diferencia mínima. Es la primera vez en todas las elecciones que se han hecho en donde el terror, las amenazas no son tan efectivas. Porque sí, en estas elecciones también tuvimos las amenazas de despidos, de pérdida de beneficios, de represión, de persecución. Pero le sumamos que no se permitió la observación internacional de una forma imparcial. Y al fin llegamos a Maduro, la persona que ahora está encarcelada en Nueva York. Con Maduro en el poder, la crisis en Venezuela se agravó. Y parece tonto decirlo porque ya veníamos de una crisis grave. Pero digamos que acá todo se fue a la mierda. Colas enormes para comprar alimentos. Uno salía a hacer filas enormes para poder comprar alimentos sin tener la certeza de que lo ibas a poder comprar, porque no sabías si efectivamente había o si después, cuando tú llegaras, todavía iba a quedar para ti. Se empezaron a implementar límites o racionamiento de la cantidad de cosas que tú podías comprar. Y no solamente eso, sino que ahora el gobierno te decía qué días podías comprar. Según el terminal del número de cédula, tú tenías 2 días a la semana para poder comprar. A mí me tocaba los martes y los sábados. Y si yo iba el martes o el sábado y no conseguía nada de lo que yo requería como esencial, simplemente no tenía otra alternativa. Productos de básica necesidad como la harina que usamos para las arepas, la harina de trigo que usamos para otro tipo de alimentos, la carne, el pollo, el cerdo, la mantequilla, la leche, productos de higiene personal como los desodorantes, toallas sanitarias, detergentes, el café. Ibas a los supermercados y veías los anaqueles completamente vacíos o llenos de un mismo producto como por ejemplo cloro, que todos sabemos que con el cloro no vamos a poder sobrevivir. Esto dio inicio también a una economía de trueque. Si yo tenía harina pan, pero necesitaba desodorante, podía intercambiar con otra persona el desodorante por una harina pan. Pero también dio inicio a la especulación de precios y una figura de bachaqueros. Bachaqueros eran personas que acumulaban productos de primera necesidad a través de sus compras, que su fuente de ingreso o su empleo, entre comillas, era la economía informal. Vendían los productos en las calles a un precio superior, quizás 5 veces más de lo que lo habían comprado. Entre el 2014 y 2024 en Venezuela realmente probamos de todo. Protestar, votar, revocar, presionar institucionalmente, apelar a la Constitución, pedir ayuda internacional y nada de eso funcionó. Nada. En 2014 los estudiantes salieron a las calles a protestar y esas protestas fueron recibidas con represión fuerte. Muertes, heridos,
presos políticos, el encarcelamiento de Leopoldo López, con denuncias de torturas, maltratos y juicios sin garantías. Además de que tuvimos el encarcelamiento de Leopoldo López, uno de los dirigentes políticos de la oposición. En el 2015 se da la primera victoria de la oposición en elecciones. Lograron ganar 2/3 de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia sistemáticamente anulaba cada una de las decisiones de ese parlamento. Ganamos unas elecciones, pero en la práctica nunca pudimos ejercerlas. Poco después, en el 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, usando la excusa de desacato del Parlamento, decide atribuirse a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional. Y Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, sin referéndum previo, sin consulta popular, violando la Constitución. Por la característica inconstitucional de este llamado es que la oposición decide no participar en esas elecciones. El resultado fue una Asamblea Nacional Constituyente 100% del oficialismo. Y lo que hizo esta Asamblea Nacional Constituyente fue anular definitivamente la Asamblea Nacional, que fue electa legítimamente en el 2015, para poder legislar sin el Parlamento y justificar la represión que se estaba dando en las olas de protesta que teníamos en el país. En 2018, la Asamblea Nacional ilegítima convoca a elecciones, en las que la oposición decide nuevamente no participar por falta de garantías por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son estas garantías? Bueno, teníamos partidos políticos ilegalizados, teníamos candidatos presos o inhabilitados y no había observación internacional para las elecciones. Considerando que esta convocatoria de elecciones la hizo un cuerpo que no estaba legítimamente constituido, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, en 2019 la Asamblea Nacional, que sí fue electa, decide que existe un vacío de poder, que no hay un presidente electo. Y se invoca el artículo 233 de la Constitución, en donde para esas situaciones el presidente de la Asamblea Nacional debe tomar las funciones como presidente encargado y llamar a elecciones nuevas. En ese momento el presidente de la Asamblea Nacional legítima era Juan Guaidó y fue la persona que asumió este rol. Sin embargo, una vez más, este intento de salir del régimen del chavismo de Maduro fue truncado porque simplemente no tenía control en los poderes internos del Estado. Recibió apoyo internacional, recibió reconocimiento internacional, pero adentro, que es donde más necesitamos, no existía ese apoyo. Y esto no es del pueblo, esto es de los órganos del Estado. El Poder Judicial, los militares, los policías, no estaban con nosotros. Llegamos al 2024, donde tuvimos nuevas elecciones y la oposición dijo que participaría. Pero tuvimos un montón de detenciones, persecución, inhabilitaciones, que finalmente fueron burladas por la oposición gracias a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. A pesar de tener todas las pruebas, a pesar de tener un sistema muy bien aceitado de cómo se iban a recolectar estas pruebas, Maduro decidió robarse las elecciones. En Venezuela tenemos votaciones electrónicas, es decir, una máquina donde tú votas y luego al final del día, cuando se hace el cierre, esta máquina emite una acta. Lo que hizo la oposición fue organizarse de manera silenciosa para que las personas que estaban en los locales de votación pudieran hacerse de estas actas para luego digitalizarlas y poder contabilizarlas y tener un resultado real, validado por nosotros y no solamente por un órgano que es corrupto. Este registro fue lo que permitió que se pudiera desmentir que Maduro había ganado esas elecciones con 52% de los votos. Con más de 24.000 actas, que sumaban más del 81% de todas las mesas de votación, el resultado real de esas elecciones era el 67% para Edmundo González y solo el 30% para Maduro. Y acá nuevamente protestas. Las cifras totales de protestas, si bien son difíciles de tener certeza de cuántas son, se estima a través de organismos internacionales de protección de derechos humanos que estamos hablando de más de 18.000 personas detenidas por motivos políticos. Muchos de esos casos que no llegan a juicio, que permanecen con procesos abiertos o que tienen juicios sin garantías legales. Se usan delitos ambiguos como instigación al odio, terrorismo y conspiración. Organismos internacionales han podido documentar diferentes tipos de tortura, como por ejemplo golpes, asfixia, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, negación de atención médica. Al menos 17 presos políticos han muerto bajo custodia y más de 300 personas han muerto en contexto de protesta. La mayoría de los venezolanos el día de hoy se autocensura porque te detienen por compartir información a través de WhatsApp o a través de redes sociales. Por eso cuando hoy hablamos de que tenemos esperanza, de que nos sentimos alegres, de que queremos celebrar, no lo hacemos como seres ingenuos, como personas que creemos que Estados Unidos o que Donald Trump tiene nuestro mejor interés en el corazón. Lo hacemos desde el agotamiento de todas las demás alternativas. Yo quisiera saber cuál era la vía, cuál pudo haber sido el otro caminito que nosotros no hemos tocado en estos 26 años. Se votó, se protestó, se invocó la Constitución, se buscó ayuda internacional, se generaron múltiples mesas de diálogo. Nada funcionó. El chavismo sigue en el poder. A pesar de que Maduro no está, quedan otras personas que mantienen el régimen en Venezuela. Diosdado Cabello, Padrino López, los hermanos Rodríguez, solo por nombrar algunos. Pero vamos a responder lo que es para ustedes más importante. ¿Qué pasa con el petróleo? Ya les había dicho que en los 70 se nacionalizó y se creó PDVSA y que en el 2002, tras el paro petrolero, se despidieron a un montón de personas
y se reemplazaron por personas leales al régimen, no por meritocracia. Perdimos mucha mano de obra técnica y calificada. La producción de petróleo en los últimos 5 años ha ido en decadencia. Pasamos de tener en 1998 3.2 millones de barriles diarios a tener en el 2008 1.3 millones y del 2020 para acá menos de 1 millón. Y tampoco el petróleo nos ha ayudado a tener una mejoría en nuestro país a nivel de construcciones, obras públicas, mantención de lo que ya existe. El petróleo de Venezuela no está beneficiando a los venezolanos, está beneficiando a otros países con el único fin de tener aliados. Es usar nuestro recurso más valioso simplemente para comprar lealtades. Con Cuba, con Rusia, con China, con Irán, con Turquía, con Bolivia, con Nicaragua. Y en muchos de esos casos prometiendo nuestra explotación futura. No se explica cómo un país petrolero vive en tanta miseria. Por eso para nosotros, si hay que pagar con petróleo el que podamos salir del hueco en el que estamos, nos parece un precio justo. Y no solamente justo, sino nos parece el último recurso que tenemos. Porque todas las veces que hemos gritado auxilio, todas las veces que hemos pedido ayuda, todas las veces que hemos llevado pruebas acerca de lo que sucede en nuestro país, a otros lugares, a instancias internacionales, para poder aplicar el derecho internacional que tanto gritan ahora, fuimos ignorados. Hemos visto miles de veces gobiernos latinoamericanos no solamente idolatrar a Chávez y rendirle pleitesía al chavismo, a la revolución bolivariana, sino también a Maduro, países que han sido cómplices y que han habilitado que estas personas se perpetúen en el poder. Entonces ahora que nosotros estamos viendo un rayito de esperanza, que nosotros estamos soñando con algún día no muy lejano en el que nuestra Venezuela pueda volver a ser al menos un tercio de lo que recordamos, ahora sí, todos preguntan por Venezuela y por el petróleo. Ninguno de ellos se promulgó antes con las protestas, ninguno de ellos se promulgó antes cuando nuestras elecciones estaban siendo completamente manipuladas. Ninguno de ellos salió a decir algo por las más de 300 muertes que hemos tenido solo en el contexto de protesta y que son solamente las que se han podido confirmar, porque seguramente son muchas más. A Estados Unidos solamente le importa nuestro petróleo, pero pareciera que a ustedes también, porque es lo único de lo que han podido hablar desde que sucedió lo que sucedió. Y pareciera que se hacen de oídos sordos y se convierten en ciegos cuando uno les muestra todo lo que hemos tenido que pasar durante estos 26 años. Que nos sintamos alegres hoy o felices no quiere decir que no tengamos muy claro el costo que esto puede tener en el mañana. No quiere decir que no tengamos también miedo. No quiere decir que no tengamos también incertidumbre, que nos dé ansiedad. Yo no estoy en Venezuela, pero mi familia todavía está allá. Es un momento agridulce, es un momento de sentirte con esperanza, pero también de sentirte con miedo. La cantidad de desilusiones que hemos tenido nosotros en el camino han sido tantas. Han sido tantos momentos de ilusión y luego de desesperanza. Pero nosotros no perdemos la fe que en algún momento nuestra Venezuela se va a recuperar. Y si lo que tenemos que hacer para lograrlo tiene que ver con el petróleo que hoy en día no nos beneficia, que así sea.